Venga, pues hoy cambiamos de tercio, cambiamos de bloque. Acordaros que hasta aquí habíamos visto constitucional, la LEPAC, ¿vale? Algo de esa introducción que tanto os gustó de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, y ahora vimos el bloque local. En este caso, cuando hablamos del bloque local, nos va a acompañar con los temas 9, 10, 13 y 14. ¿Por qué? Porque los temas 11 y 12 son contratos y los veremos después, que es el siguiente bloque, el de contratación. Y vamos a ver un poco, ciñéndonos, quizá en otras vueltas lo amplíe a otras entidades locales, pero vamos a centrarnos básicamente en el municipio. Aunque luego ya, bueno, me vais preguntando y vamos viendo cosas de las diputaciones y tampoco tiene mayor historia. ¿Por qué? Porque acordaros que hay tres regímenes, que es el régimen de concejo abierto, está el régimen de municipios de régimen común y municipios de gran población. Y digamos que las diputaciones provinciales quedarían dentro de del régimen común, ¿vale? Es en los municipios de gran población donde esta cosa cambia un poquito. Entonces, bueno, pues nos incorporamos a esto con los elementos y, como en todo bloque, lo que tenemos que tener claro es el régimen jurídico. Y aquí sí, a veces me preguntáis, hay ciertas divergencias en cuanto a normativa autonómica. ¿Por qué? Porque empezamos a tratar, o se empiezan a tratar, cuestiones que, digamos, la dinámica bases de desarrollo que marca el 149.1.18 de la Constitución en materia de régimen de administración pública lo vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que acordaros que, bueno, una de las normativas que vamos a ver es la ley reguladora de las bases de régimen local. En este caso, esa dinámica en bases la tendremos la respuesta autonómica en el desarrollo. Y eso es un poco lo que vamos a ver. Vamos a ver aquí, por tanto, en primer lugar, régimen jurídico, Constitución española, artículos que tenemos que controlar, 137, 140, 41, 42, 149, 1, 18. 137, autonomía municipal, autonomía local, 140 de los municipios, 141 de las provincias, 142, principio de suficiencia financiera, y el 141, 1, 18, que ya conocemos, nos va a establecer pues, la definición de normativa básica, desarrollo, que hemos recitado. Fruto de este artículo 149, 1, 18, vamos a ver la ley reguladora de las bases del régimen local. No es ley de bases de régimen local. Acordaros que las leyes de bases surgen con la legislación delegada, con los textos articulados. ¿Vale? Cuando hablamos de Real Decreto Legislativo, texto articulado, ¿por qué? Porque hay una ley de bases. Vimos también que esto teníamos en el IAE, en los tributos locales, una pequeña ley de bases dentro de la ley de haciendas locales, conforme a la cual se establecieron el desarrollo de las tarifas del impuesto a actividades económicas. Bases, desarrollo. Aquí lo que hablamos es legislación básica. También vamos a tener el Real Decreto Legislativo por el que se pone el texto refundido. Real Decreto porque ya sabe lo que hace el Gobierno y el Legislativo porque tiene efecto de ley. El texto refundido cuando agrupamos en una sola normativa dispersa, que es el 781/86, lo vamos a aplicar también. Vamos a tener también el ROF. ¿Os acordáis del ROF? Es el reglamento que establece la organización y funcionamiento, el régimen jurídico de las entidades locales. Hay un efecto desplazamiento del ROF en cuanto a que no puede oponerse a la ley autonómica que desarrolle cuando ponga cosa distinta, que a su vez tiene que respetar la normativa básica de la ley de bases del régimen local, ¿vale? Y también veremos la parte básica del texto refundido 781/86. También nos interesa, en lo que se refiere a este tema, en el ámbito, digamos, general, el 1690/86, porque establece el reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales. ¿Vale? Sin embargo, ya lo veremos también luego, este ROF en algunos aspectos tiene carácter básico. Veremos alguna sentencia que habla sobre esto. ¿Qué ocurre o qué tenemos? Sin ánimo de ser exhaustivo, porque igual me he dejado alguna cosa, en esta pasada, como que en la anterior, ya os pongo el desarrollo de lo que es normativa autonómica de desarrollo de todo esto. Y entonces, aquí os voy poniendo
la normativa de régimen local, hay comunidades autónomas que puede que tengan más, ¿vale? Esto tenéis que iros a el código por comunidades autónomas y ahí veréis un poco todo lo que afecta a todo esto, ¿vale? Luego tenemos, pues bueno, pues País Vasco, Galicia, Cantabria, Asturias, ¿eh? Veis que hay algunas que directamente lo que tienen son aspectos, digamos, circunstanciales, es decir, las comarcas, entidades locales menores. En Cantabria no hay una ley de régimen local que desarrolle la ley de bases, luego la ley de bases se aplica entera. El ROF se aplica entero, ¿no? También hay un efecto de desplazamiento, como veremos luego en su momento, no hoy, del ROF respecto del reglamento orgánico municipal. ¿Vale? Pero el ROF lo tenemos que dominar. También luego nos vamos a encontrar con, bueno, pues aquí tenéis Baleares, Murcia, he intentado, si me deja alguna, me lo decís, ¿vale? Y por último tenemos Cataluña, decreto legislativo 2/2003, ¿vale? Y la ley de régimen local de la Comunidad Valenciana, que es la 8/2010, que es un poco estas dos últimas, bueno, son un poco las que veremos un poco más así, porque, bueno, pues cuando empecé a preparar esto, básicamente los alumnos eran de estas dos comunidades, luego nos hemos ido añadiendo, pues bueno, pues poco a poco iremos incrementando. Pero bueno, en estas fichas, luego si accedéis tenéis el enlace, con lo cual podéis verlas y podéis un poco analizar toda esta cuestión, ¿vale? ¿Qué es básico? Me interesa. Pues es básico la ley reguladora de bases del régimen local, ¿vale? Y el texto refundido del régimen local es básico lo que dice la disposición final séptima. Tener esto siempre a mano y en cuanto a esto, acordaos de esos artículos. Es decir, los artículos que están establecidos ahí son básicos. ¿Vale? Con lo cual, la normativa de desarrollo tiene que establecerlos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos, por ejemplo, en materia personal, en ciertas cuestiones que hay artículos que están aquí regulados y que tienen ese efecto. Luego, tenemos que tenerlos claros y tenemos que, bueno, más o menos conocerlos. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que a veces nos vamos a encontrar cuando estemos hablando de régimen local, nos pasa también con el tema personal. Es esa divergencia, es decir, ¿qué aplicamos primero? ¿Qué va primero aquí? Normativa del Estado, la autonómica, ¿cuándo? Y entonces estas fichas nos van a dar la clave, porque hay muchas veces que las contradicciones que hay entre normas se resuelven por jerarquía normativa o por relación de normas, ley especial por la ley general, o sea, cuestiones que se dan básicas en primero de derecho, pero que aquí adquieren cierta relevancia porque, claro, es decir, todo esto lo tenemos que aplicar. Es decir, oye, esto aquí, ya veréis que hay veces que normativa, de hecho, en algunas de las dudas que hay aquí al final del tema, oye, es que el ROF aquí dice distinto a lo que dice el ROM, o dice distinto a lo que dice la ley tal, o dice distinto, bueno, pues por si lo que dice es distinto, por jerarquía normativa, el ROF no se aplica. Y eso es un poco cosas que tenemos que tener claras. Lo dejo aquí apuntado, pero luego veremos cómo funciona. Vale, pues vamos sin más a ver el municipio, ¿no? El municipio, digamos que os voy a dar varios conceptos. El primero es un concepto doctrinal, porque quiero que lo entendamos. Y una cosa que tenemos que entender es que, bueno, es decir, la gente, las personas, pues son sociales y se agrupan para vivir. A las personas nos gusta vivir juntos, no revueltos, juntos. Nos gusta vivir en comunidad. Y si tú les dejas, antropológicamente, pues tienden a vivir en comunidad. Y esas comunidades se van organizando. Entonces, cuando hablamos de esto, es un poco como que el municipio es, digamos, esa entidad primaria en el sentido de que ya tiene entidad. Tiene una entidad, ¿vale? Os dejo aquí, en la cuesta. Pues lo define como un ente público menor territorial primario, ¿vale? Que tiene personalidad jurídica y titularidad de potestades, subordinado al Estado, que reúne a cuantas personas se asientan en su territorio y en el hecho de que es el primero de los entes públicos territoriales que se organizan los ciudadanos para la persecución de sus intereses comunes. ¿Qué quiere esto decir? Oiga, es que una cosa que tenemos que entender cuando estamos trabajando y queremos trabajar en la administración local es que es la más próxima al ciudadano. Habrá otras entidades, pero es la más como administración
¿vale? Como tal, es la más próxima al ciudadano. Y esto tiene, pues, cuestiones. Es decir, yo creo que no sé si vosotros sabéis quién es el presidente de la Diputación Provincial, pero seguro que conocéis quién es vuestro alcalde. Y, de hecho, pocas veces os encontraréis, fíjate que no hablo del presidente autonómico, pocas veces os encontraréis al presidente de la Diputación Provincial, os lo vais a encontrar en la calle. Puede ser. Ya es más complicado que te encuentres al autonómico. Pero lo normal es que, según cómo y cuándo, pues te encuentres con el alcalde. Y estas cosas tienen consecuencias. Por lo tanto, ese principio de subsidiariedad es que, básicamente, las competencias estatales, autonómicas, ¿vale?, provinciales incluso, se acaban desarrollando en un espacio territorial que viene a ser el municipio. Y eso, pues como diría, imprime carácter. Martínez Marín, pues de toda comunidad o comunidades humanas asentadas sobre un territorio determinado, organizado bajo un ayuntamiento o concejo abierto para la gestión de sus propios intereses. Claro, dice, ¿hay más entidades locales aparte del municipio? Sí. Acordaros que esta es pregunta típica del test. Entidades locales territoriales que tienen una base territorial. El municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos Balear y Canario. Luego hay otras entidades que gozan de la condición de entidades locales, pero que no tienen esa base territorial. Comarcas, agrupaciones de municipios, ¿vale? Pues, por ejemplo, las veguerías en Cataluña, áreas metropolitanas o las mancomunidades de municipios. Algunas no tienen ni por qué tener una continuidad territorial, pero esas comarcas, a su vez, están constituidas por municipios. Quiero decir que las que tienen base territorial son municipio, provincia, isla, archipiélagos Balear y Canario, y las que no la tienen pueden tenerla y pueden no tenerla, son las otras. ¿Por qué? Porque significan agrupaciones fundamentalmente de municipios para prestar servicios, por ejemplo, de forma mancomunada. O agrupaciones distintas de municipios, distintas de la provincia. La provincia puede tener varias comarcas, ¿vale?, de acuerdo con, pues bueno, también es verdad que la idiosincrasia del territorio. ¿Por qué? Porque ya veremos aquí que, bueno, pues la planta local española tiene unas peculiaridades que incluso no se ven en Europa. Ahora veremos por qué. ¿Cuántas administraciones hay? Bueno, lo hemos visto en varios temas. Tenemos aquí en el ámbito 2, tenemos por lo que vimos, ¿no? Es decir, las que integran la administración local, ¿vale?, que esto es lo que veíamos en los artículos tanto en la ley, en la LEPAC como en la ley 40, y acordaros que también se considera administración pública, lo que decíamos, ¿no?, aquellos organismos autónomos de carácter administrativo que dependen también en este caso de la administración local. Luego, acordaros que es lo que decíamos, ¿no?, y lo entendemos a nivel de aplicación de ese procedimiento administrativo común. Ya veremos que, por ejemplo, en otras, como la ley de contratos, el tema cambia, pero eso lo hemos explicado varias veces, no vamos a entrar un poco aquí. En la Constitución, bueno, un poco viendo todo aquello que vimos anteriormente, el municipio aparece primero en el 140. En el 137 aparece recogida la organización territorial, municipios, provincias y comunidades autónomas que se constituyan. Fijaros que cuando se hizo la Constitución, lo que tenía claro es que había municipios y provincias. Lo que no tenía tan claro es que hubiera comunidades autónomas, porque son las que se constituyen. Podían no constituirse. Con aquello que habéis oído mil veces, que el café para todos, al final se constituyeron. Y ahora incluso hay tensiones de separación, por ejemplo, Castilla y Castilla-León, todo aquello que veis que a veces está ahí, con lo cual, pero bueno, cuando se estableció se tenía claro que había municipios y se tenía claro que había provincias, pero no se tenía claro cuántas comunidades autónomas habían. Y dice que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Acordaros siempre que esta autonomía, referente a municipios y provincias, es una autonomía administrativa. ¿Por qué? Porque no pueden hacer leyes. Las comunidades autónomas sí tienen una autonomía política, porque tienen asambleas legislativas que pueden dictar normas. Los municipios y las provincias sí, pero esas normas quedan con carácter reglamentario. Acordaros del 140, que habla específicamente del municipio y que con todo lo que hemos ido viendo lo vamos a ver de otra manera. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Gozarán de personalidad jurídica plena. Y además dice que el municipio es la entidad territorial. Su gobierno y administración está
encaminada por los ayuntamientos y por el régimen de concejo abierto. Quiero decir que el municipio es la entidad local y la administración del municipio se hará o por ayuntamiento o por régimen de concejo abierto. Y fijaros que es un artículo que no es cerrado, porque dice que el gobierno de administración corresponde a los ayuntamientos integrados por alcaldes y concejales. Concejales elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, secreto y directo, acordados para ustedes, en la forma que establecida en la ley orgánica de régimen electoral general. Y los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. Y será esa ley la que lo distribuya, no la Constitución. Claro que no me canso de decir, cuando estas veces es que es el más votado, es que no sé qué, pues podéis cambiar la ley orgánica, no hace falta cambiar la Constitución. La Constitución ha dado pie a que se establezcan diversas alternativas. ¿De acuerdo? Acordaros también lo que decíamos siempre para acordar los exámenes. El 141, cuando hablaba de que lo vimos al tema 1, lo repetimos otra vez. Las provincias tienen personalidad jurídica propia. Provincia propia. Plena, 140 municipio. ¿Qué tontería? Sí, pero esto son cosas que caen en los test, las tenemos que preparar también. ¿Vale? Yo creo que esto ya no se nos olvida. Seguimos. En la Constitución, vamos a la ley reguladora de las bases del régimen local. ¿Qué pasa aquí? Bueno, los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado. Perfecto. Lo hemos visto antes. ¿Por qué? Porque es de agrupación mínima, es la básica. Porque es donde la gente vive. ¿Vale? Es decir, en una provincia habrán varios asentamientos donde la gente viva, pero donde vives es en un municipio. Y a partir de ahí surge todo. Vamos avanzando hacia arriba, pero lo mínimo es esto. Y además que dice que el municipio es un cauce inmediato de la participación ciudadana en asuntos públicos, ¿vale? Que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de los correspondientes colectividades. Es decir, al final es una organización compuesta por vecinos, luego lo veremos, y que consigue ese cauce. Porque tú, cuando vas a votar, por ejemplo, en el Estado, votas en tu municipio. ¿Vale? Es lo básico, es lo mínimo. Y es a partir de donde surge todo para arriba. ¿Qué más? Dice el artículo 11. Dice, oye, el municipio es una entidad local básica de la organización territorial del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Volvemos a lo mismo. ¿Vale? Es decir, esto es básico. Leyes como la de Extremadura, Ley 3/2019, pues el artículo 17 viene a decir básicamente lo mismo, pero directamente Comunidad Valenciana o Cataluña o Castilla-La Mancha es que ya remiten a la Ley de Bases de Régimen Local. No voy a ahondar mucho aquí porque está hablando de normativa que es básica, ¿vale? Básica. El municipio, lo que tenemos claro es que es una administración pública, como hemos dicho. ¿Y qué significa que sea una administración pública? Pues todo lo que hemos venido predicando en los temas anteriores. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que ejerce potestad. Porque como es una administración pública, sirve con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, acordado del 103 de la Constitución. ¿Y esto qué significa? Que como toda entidad tiene capacidad jurídica ¿para qué? Para poseer, adquirir, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, efectos a un uso o un servicio público, a celebrar contratos, a explotar obras, servicios públicos, a obligarse a interponer los recursos y ejecutar acciones previstas en las leyes. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Les dejo en la nota de la ficha una sentencia del Supremo del 22. Los municipios se estructuran administrativamente en ayuntamientos, ya lo hemos visto. Cada ayuntamiento, como administración pública, se compone de órganos
y lo que la singulariza es que constituye una corporación, esto es, una administración formada por la reunión de los vecinos del pueblo. La forma que hemos visto. Por tanto, como es una administración pública que tiene personalidad jurídica propia y que esa persona es una persona jurídico-pública, implica que posee potestades, privilegios, exorbitancias. Acordado lo que decíamos, ¿y esto dónde se ve? En el artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local. Porque como administración pública, que es una entidad local, el municipio en este caso, ¿vale? Dentro de sus competencias, cuidado, ¿qué puede hacer? Ejercer de la potestad reglamentaria y de autorregulación, lo veremos en el tema 13, la potestad tributaria y financiera, la de programación y planificación, expropiar, investigación, deslinde, recuperación de oficio de sus bienes, ejecución forzosa de los actos, la sancionadora, la revisión de oficio de sus actos y sus acuerdos y las demás que le establezcan la ley. Por tanto, es decir, es una administración y como tal le aplicaremos todo el régimen que hemos visto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Acordaros, y en la Ley 40 también, régimen jurídico del sector público, para dentro del sector público. ¿Qué va a ocurrir además? Lo veremos en el tema 10, que partiendo del tronco común que nos ofrece la Ley de Bases de Régimen Local, vamos a tener especialidades procedimentales propias de esto. Pero esto lo vamos a ver en todo lo que vamos a ver a partir de aquí. Por eso, para mí, ¿vale? Porque, es decir, a partir de aquí nos encontramos con contratos. Pues es normativa especial ¿sobre qué? Sobre la básica, la LEPAC. Y todo esto lo vamos a ir viendo. Y por eso es importante empezar por donde hemos empezado, viendo el procedimiento administrativo común. ¿Vale? Un segundito. Vale, vamos a ver cuáles son los elementos del municipio. ¿Qué elementos tiene el municipio? ¿Qué nos interesa aquí? ¿Qué nos podemos hablar de todo esto? Bueno, pues los municipios son pregunta típica de test que nos va a caer siempre y que hemos visto un poco antes en negrita aquí. En el 11.1 vamos a ir al 11.2. Son elementos del municipio, el territorio, la población y la organización. Es lo que vamos a ver en este tema. El territorio, la población y la organización. ¿Vale? Vamos a hablar del el territorio o el término municipal. ¿Qué dice el artículo 12 de la Ley de Bases del Régimen Local? Dice, oye, el término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias. Y cada municipio pertenecerá a una sola provincia. ¿Vale? Por lo tanto, decimos que la territorialidad es muy importante en el ámbito local, porque define el espacio donde ejerce sus competencias. De suerte que si ejerciera competencias fuera de su territorio, lo que hallaríamos aquí es una nulidad de pleno derecho. Vamos conectando cosas. ¿Vale? También es algo que es importante, porque el término municipal, el territorio, es algo que es consustancial en el conocimiento de todo esto. Os he dicho antes que el municipio es una entidad básica de esa organización territorial. El municipio es una entidad que ha ido desarrollándose. Y algo que, a diferencia de Europa, ha marcado en la configuración, para que veáis un poco la importancia del término municipal o del territorio municipal, es la Reconquista. Cuando se empezó la Reconquista, en lo que se llama la frontera del Duero, lo que ocurría es que se había que repoblar. El territorio conquistado había que repoblarlo. Y como había que repoblarlo, había que dar privilegios, fueros, incentivos fiscales, para que la gente, convencerla de que se trasladara del norte al sur de la frontera del Duero.
Por eso, por ejemplo, cuando vosotros vais por Andalucía y veis muchos municipios, Béjar de la Frontera, Jerez de la Frontera, no sé qué de la Frontera, todo esto, si luego veis, pone que es de la frontera ganada a los moros. El título completo es ese. Y entonces, los fueros, los FURs, en todo esto, quiere decir que por un lado por allí, por la Comunidad Valenciana, implicaban esos privilegios para provocar esos asentamientos. Había un término que es el alfoz, ¿vale? Que esto estaba, pues eso, Castilla-León, Portugal, es un término geográfico donde pertenece al concejo de la villa correspondiente. Quiere decir que, digamos que en Europa no hablábamos de privilegios. La gente vivía allí y ya está. Y había un conde y había un de esto. Pero el término fuero permitía que esa gente tuviera el privilegio, por ejemplo, de tener un molino sin pagar tributos al conde del asunto. Y poco a poco eso tenía funciones, bueno, pues fiscales, judiciales, militares, que implicaban todo eso. Y eso ha creado una idiosincrasia, dicen los modernos, que distingue el término. Por eso, cuando vosotros cogéis y veis un poco, incluso la ley de bases, diversas denominaciones, veis que vienen todas marcadas por el territorio. Cuando hablamos de comunidades de villa y tierra, es decir, no, es que dejamos un territorio, un término en el cual dejarás asentar una villa que tú podrás, como una comunidad de vecinos que se van a asentar ahí, que van a labrar y que no tienen que pagar o que tienen beneficios fiscales por lo cual no pagan tributos a los nobles del ámbito. Con lo cual eso ha ido evolucionando y ese es el germen de los actuales municipios. Y esos privilegios pues se podían dar también, evidentemente, a nobles para que se trasladaran o a gente o a colonos, etcétera. Hay un término que me gustaba mucho porque la gente, por ejemplo, habla de Juego de Tronos, ¿no? Y hace de la mano del rey y tal. Y había un término que me gusta mucho que es el adelantado, el adelantado del rey, que era, digamos, cuando se acaba de conquistar, pues era la persona que iba allí a poner orden en aquellos territorios de frontera que eran pues una cosa bastante parecida a lo que es el lejano oeste cuando hablamos de las películas de indios y de vaqueros, ¿no? Pero bueno, yo con esto lo que quiero es que entendáis la importancia o el cariz que tiene el término municipal, el territorio municipal en ámbitos que les diferencian de Europa, porque en la Europa no ha existido la reconquista y por lo tanto no había que fomentar que la gente vaya ocupando territorios. Y esto, evidentemente, luego también se trasladó a Hispanoamérica con la conquista, es decir, cuando se fueron creando ciudades siguiendo estos modelos que vienen de términos históricos muy antiguos, ¿vale? Por lo tanto, que veamos un poco todo esto. Por eso os digo que la municipalidad tiene todo lo que vamos viendo o tiene toda esta cuestión, bueno, porque hemos evolucionado de esto. Es decir, que si no fuera por el hecho histórico de la Reconquista, quizá el desarrollo municipal de España sería, pues eso, distinto al que tenemos hoy en día. Más cuestiones. En este caso nos encontramos con que ya tenemos que acudir al Real Decreto del 1690/96. Y aquí hablamos de territorios está formado por territorios continuos, ¿vale? Puede haber situaciones de discontinuidad, ¿vale? ¿Vale? Me decía, ahora, no sé, ya buscaré alguno la otra vez, pero no lo recuerdo. Pero, ¿por qué? Bueno, también por esa evolución, ¿vale? Es competencia del ayuntamiento la división del término municipal en distritos o barrios o en variedades o variaciones de los mismos, depende. ¿Vale? Hablamos de una desconcentración administrativa para una mejor administración, pues depende. En Madrid, pues juntas de distrito, etcétera. Bueno, es así como sabe, pero eso considera el municipio. Lo mismo tenemos básicamente en la ley de régimen local de la Comunidad Valenciana o la catalana, ¿vale? En la de Rioja de 2003, pues también
Aquí ya una cosa que establece el artículo 8.1 es que ninguna alteración territorial podrá dar lugar a un término municipal discontinuo. Se puede aceptar lo que hay, pero no se puede crear. ¿Vale? Castilla-La Mancha, bueno. El término municipal es el territorio donde el ayuntamiento ejerce sus competencias. Vale, fenomenal. Podemos alterar el término municipal P, ¿vale? Evidentemente, se puede alterar. Podemos tener una creación, una supresión de municipios y una alteración de los mismos, del término municipal. En este caso, esta alteración, esta creación, esta supresión, se regularán por la legislación de las comunidades autónomas, que en ningún caso va a suponer modificar los límites provinciales. Acordaros que 141 de la Constitución, la alteración de los límites provinciales requiere ley orgánica. ¿Por qué ley orgánica? Porque afecta a la circunscripción electoral. Y eso es materia reservada a la participación pública, por lo tanto es un derecho fundamental. Y por tanto, tiene que estar ahí regulado. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que todas las comunidades autónomas pues han ido regulándose esta cosa en lo que ellos afecta. Pues La Rioja, artículos 920, Extremadura, pues no, esta nos remite al 1690. La Comunidad Valenciana, artículos 8 a 18 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. Cataluña, 12 a 25 de su texto refundido. Castilla-La Mancha, artículos 3 a 23 de la Ley de 91. ¿Vale? Cuando ya pase esta cuestión, no que altere, sino que afecte a municipios de distinta provincia, requerirá, pues eso, audiencia a los municipios interesados, y también del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma, informe de la misión que ejerza la tutela financiera y, en este caso, se dará petición de dictamen, se dará conocimiento a la Administración General del Estado. Cuando afecte a distintas comunidades autónomas, pues ahí ya hablaremos de lo mismo, pero referente al Estado. El deslinde es un procedimiento administrativo en el cual se establece con carácter definitivo la línea que separa el término municipal. Lo mismo, resolución del procedimiento, consejería correspondiente, informe de la Diputación Provincial, dictamen del Consejo Consultivo. ¿De acuerdo? Cuando vimos todo esto, vimos que había cierta complejidad en cuando hablamos procedimientos, actos administrativos complejos, sencillos, claro, imagínate lo que viene de aquí. De hecho, nosotros hemos, en Vinaroz, por ejemplo, ha habido ahora un deslinde con Uldecona, que son distintas comunidades autónomas, ¿vale? Y hemos seguido ese procedimiento que instado por Uldecona para deslindar un poco el tribunal por unas cuestiones que no estaban claras y bueno, pues se ha resultado así, ¿vale? Cuando sean comunidades autónomas distintas, como es este caso, bueno, pues aquí hablamos de normas del 1690/86, que es lo que hemos visto anteriormente. Aplicamos esto porque la ley valenciana, pero porque, bueno, pues básicamente es un poco para explicar todo. ¿Qué ocurre? Cualquier alteración de los límites de los municipales, pues tendrán que establecer, pues oye, ¿por qué? Porque tenemos que adaptar a la realidad física, demográfica, socioeconómica, histórica o cultural. Porque esto incrementa la calidad de vida de los vecinos de los mismos. Porque puede fallar la participación ciudadana en asuntos locales. Porque se dota de una dimensión territorial a la capacidad económica y eficiencia o eficacia de los servicios públicos que se tienen que prestar. Pues yo qué sé, se fusionan dos municipios, ¿vale? Bueno, armonizar directrices de la ordenación territorial. ¿Al final de qué se trata? Hombre, primero, acordémonos que hay una ley de racionalidad, 27/2013, que lo que decía un poco es racionalizar esto. Gracias a una ley tan racional, en vez de menos municipios, pues tenemos más que los que había cuando se dictó. Pero un poco la idea es que la alteración que suponga la creación o supresión de municipios, pues bueno, está basada en estos objetivos. Todo esto es muy teórico. Pero vamos a ver una cosa o una historia que es un poco graciosa. Acordaros que en 2023 hubo un cambio. Dice, bueno, nuevos municipios, artículo 13.2 de la ley reguladora de bases de régimen local, ¿no? Y aquí llega y dice, oiga,
Yo puedo crear un municipio de tal, dice, mira, los requisitos son que solo podrán realizarse sobre la base de grupos de población territorialmente diferenciados de al menos 4.000 habitantes. Y digo de al menos porque hasta no hace nada eran 5.000. ¿Vale? En la versión anterior a esto eran 5.000. ¿Vale? Pero es más, os diré que hasta 2013, hasta la ley 27/2013, no había límite. ¿Vale? Y se puso 4.000, se puso 5.000. Y ahora, por curiosidad, como consecuencia de los pactos de gobierno que hubieron el gobierno actual, nos encontramos con que hay un decreto ley, el 623, que para permitir la segregación del municipio de Vizcaya, que va Usánsolo, así un poco a la guerra de las galaxias, pues se pasó de 5.000 a 4.000. Y alumnos perspicaces que tengo, un día me dijeron, oye, pero es que en el decreto legislativo 2/2003 de Cataluña dice que son 2.000 en el artículo 15. Y aquí pone 4.000. Y ese artículo no está derogado. ¿Y qué pasa aquí con esto? Y bueno, me tocó, pues eso, investigar un poquito a ver qué está. Por son cosas que uno no me plantea. 4.000, pues 4.000. Estaba el chascarrillo del municipio este, pues bueno, lo que hablamos, ¿no? Esta cosa de allá van leyes, no quieren reyes. Bueno, pues ya han cogido y han puesto 4.000. Pero yo pensaba, digo, vamos a ver, si la ley catalana lo pone, son 2.000. En teoría es legislación básica, legislación de desarrollo. Pues debería ser 2.000, ¿no? Pero dices, hombre, ¿y cómo es posible que nada menos que para un pacto de gobierno del Estado tenga que pactar el PNV para pasar de 5.000 a 4.000? Que pacten esa modificación. Digo, luego entonces esto será aplicable, porque si no lo que tenían que haber hecho en el País Vasco es decir, pues oye, lo regulamos nosotros en nuestras competencias de desarrollo y ponemos tal. Entonces cuando investigué, no lo sabía, ¿eh? Y miré que hasta 2013 no había límite, ¿vale? Es más, en pasado esto, en 2015, ¿vale? En 2015, acordaros que la ley de catalana es 2003, de régimen local, ponía 2.000. Y en 2015, los catalanes, por decreto de ley, crearon el municipio de Mediñá. Y este municipio de Mediñá es que era que tenía 1.000. Y dijeron que era desarrollo. Entonces, llegó el Constitucional, todo esto lo dejo en las notas de la ficha, por si lo queréis saber. Ya que me pegué la currada, pues al menos lo dejo aquí y bueno, pues ya tenéis para comentario de Cañas de Bar. Pero bueno, está chulo porque lo que ocurrió aquí fue que hay dos sentencias del Constitucional, la 41/2016 y la 108/2017. En lo referente a esto, lo que voy a decir es un poco lo que hablamos antes. La fijación del mínimo para el municipio es una competencia básica del Estado. Lo que ha ocurrido aquí es que cuando el municipio, cuando el Estado lo ha regulado y ha puesto primero 5.000, al menos 5.000, y luego ha puesto al menos 4.000, ha ocurrido un efecto desplazamiento. Es decir, lo que ha ocurrido es que se ha ampliado la legislación básica desplazando la de desarrollo. Es decir, el Estado ha decidido que esto es básico. Entonces, en puridad, lo que tenían que haber hecho Cataluña, hay otros, no me acuerdo ahora qué y tal, pero hay otros municipios, ¿vale? Es cambiarlo, pero no lo han cambiado, ¿vale? No lo han cambiado. Y se ha producido este efecto de desplazamiento. ¿Por qué? Porque en régimen local hay una cosa que, por ejemplo, pasa en urbanismo, y es que lo que tiene vetado el Estado es legislar con vocación de carácter supletorio. Yo estoy totalmente en contra, ¿vale?
pero con carácter supletorio. ¿Por qué? Esto viene del urbanismo, que lo vimos en su día, creo. ¿Por qué? Porque cuando hizo una ley del suelo del 92, que decía, mira, yo regulo lo que es mío y regulo lo que es básico y lo que es desarrollo. ¿Y para qué? Para en el caso de que alguna comunidad autónoma tenga una laguna, aplicaremos esto. Y en cuestión le dice que ni hablar, que el desarrollo le corresponde a las comunidades autónomas. Y por lo tanto anuló, por una sentencia de la 6196 de Constitución, anuló eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso habéis visto que todos los reglamentos y todas las cosas que tenemos en materia de régimen local son del 86. El reglamento de bienes del 86. ¿Vale? Demarcación territorial. El texto refundido de régimen local. ¿Vale? Es decir, un montón de normativa, el 861/87, el de las nóminas. ¿Vale? El 1690/86, no me acuerdo ahora, de requisitos y programas mínimos. Son de esa década, son más o menos de ahí. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho que hay una dinámica a base de desarrollo, si el constitucional pilla desarrollando, cuando eso le compete a la comunidad autónoma, mal vamos. A mí no me parece correcto. ¿Por qué? Porque yo creo que, claro, el problema que tenemos aquí es que en el momento en que, por ejemplo, se líe el Estado a regular, pues el reglamento de bienes, probablemente te lo tiren, o el ROF, probablemente pues te lo tire también, ¿vale? Con lo cual yo creo que perdemos ahí finura y perdemos un poco de técnica legislativa, ¿vale? Pero bueno, esta es un poco la historia del extinto municipio de Mediñana. Tengo que decir que se echó abajo esto, ¿vale? Se creó incluso la ley 8/2015 del Parlamento de Cataluña, por la cual se creaba el municipio de Mediña, pero lo que era curioso, que me parecía interesante hacer este comentario, es el efecto de desplazamiento de legislación básica sobre legislación de desarrollo, ¿vale? Por tanto, en lo referente a la creación de nuevos municipios, nos encontramos con esto. ¿Cómo se pueden crear? A ver, artículo 3 del 1690/86, bueno, aquí he cogido este porque lo que quiero es explicarlo. Pues un municipio se crea porque se segrega parte del territorio de un municipio. ¿Vale? Este que os he enseñado, Usánsolo, se segrega de Galdácano o Galdácano, no sé. ¿Vale? Si hacéis clic en el enlace lo pone. ¿Vale? Por segregación de parte del territorio de dos o más municipios, agregándose para crear un único término municipal. O directamente por la fusión de dos o más municipios limítrofes. ¿Vale? Y en esto de la fusión, os dejo también el enlace de la fusión de Don Benito y de Villanueva de la Serena en Extremadura, que es el último así conocido, que sabéis que hubo, bueno, pues cierta cuestión. Acordaros que, bueno, la ley de bases de régimen local, siguiendo en el artículo 13, decía, bueno, pues atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos, culturales, la fusión de municipios debe mejorar, como ya antes, mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales. Cuando son colindantes, bueno, pues un convenio de fusión, ¿vale? Y que el nuevo municipio no podrá segregarse hasta que no pasen 10 años del convenio de fusión. Acordaros el artículo 47.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, que dice, requiere mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, la creación y suspensión de municipios, alteración del término municipal, alteración del nombre y la capitalidad del municipio y la adopción o modificación de bandera, enseña o escudo. ¿Vale? Yo siempre digo que cuando hablamos de otras cosas, acordaros que, bueno, estamos hablando aquí de qué cosas que son para siempre mayoría absoluta. Mayoría simple, pues las que, digamos, son más contingentes. ¿Vale? Por tanto, el convenio de fusión será aprobado, será aprobado por mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que claro, como aquí lo que pretende esta normativa, acordaros que fue modificada por la Ley 27/2013 de racionalidad, que lo que quiere es que agrupemos municipios, dice, no,
Si es para fusionarse entre dos, mayoría simple. No hace falta mayoría absoluta. O sea, lo queremos poner facilet. ¿Vale? Entonces, dice, bueno, consecuencias de la fusión. Bueno, pues las consecuencias de la fusión, pues lo hemos visto un poco aquí. La integración de los territorios, poblaciones, organizaciones, municipios, incluyendo los medios personales, materiales económicos. El órgano de gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido transitoriamente por una suma de concejales de los municipios fusionados. ¿Vale? En el convenio de fusión, cada uno o algunos de estos municipios fusionados pues podrá funcionar como forma de organización desconcentrada. Se subrogará en los derechos y obligaciones de los anteriores municipios. Y bueno, pues si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit, se podrá integrar en cuanto a derechos y obligaciones y bienes patrimoniales, bueno, pues en un fondo, ¿vale? Sin personalidad jurídica, con competencia separada durante los 5 años siguientes para, bueno, regularlo. Y el municipio nuevo aprobará un nuevo presupuesto para el ejercicio presupuestario siguiente a la adopción de ese convenio de fusión. ¿Vale? En cuanto a la supresión, ¿por qué se suprime un municipio? Aunque usemos la región local valenciana, es igual. Por incorporación de uno o más municipios a otros limítrofes. Es decir, claro, si me paso al otro, pues claro, la fusión hace que se extingan. Por fusión de 2 o más municipios o por simplemente porque, claro, si decimos que el municipio, digamos que las características, pues organización, territorio, población y organización. Claro, pues si nos quedamos sin población, pues falta un elemento, ¿vale? Mano levantada. Hola, Óscar. Sí, no, rápido. ¿Qué diferencia hay entre incorporar un municipio y fusionarte con otro? Porque tú puedes tener, por ejemplo, parte del municipio que sea la que se ponga para allá. Yo lo entiendo así. Imagínate que tú llegas, a ver, mira, a ver cómo te lo explico. Imagínate que tú creas, es que no sé cómo quedó, fusionas Don Benito y Villanueva de la Serena, ¿vale? Y creas un nuevo municipio que no sé cómo se llama. Será uno nuevo. De los dos surge uno nuevo, vale. En la fusión, ¿no? Ahora tú llegas y si vas por Madrid, verás que en la línea 1 de metro llega antes de Plaza Castilla, ves que está, pues yo qué sé, está ahí 4 Caminos, ves que está Tetuán. Todo eso eran pueblos antes. Entonces, ese pueblo se ha incorporado a Madrid. O sea, Madrid ha ido creciendo y ha ido tragándose pueblos. Entonces, el pueblo nuevo, digamos que se extingue. O sea, el pueblo viejo se extingue porque pasa a formar parte de otro. Pero no se crea uno nuevo distinto de Madrid y Tetuán. ¿Vale? Entonces, en la fusión, digamos que desaparecen 2 y aparece uno nuevo. Y en el primer caso, que es la incorporación, digamos que desaparece uno que pasa a formarte del vecino. ¿Vale? Vale. Imagínate pues que estamos, pues yo qué sé, Vinaroz, pues pasa a ser parte de Benicarló. Pues eso es la incorporación. Vale. Entendido. Sí. Nada. Gracias. Población municipal, que es el siguiente elemento. Claro, hemos dicho territorio, bueno, lo hemos visto más o menos, ¿no? Hemos visto lo del Alfoz, todo eso, que es rollo batallita, pero es chulito, es chulo de entender. Vale, vecino. Bueno, pues decir lo que decíamos, la población es el elemento personal del municipio y está compuesta por el conjunto de personas inscritas en el padrón municipal y ostentando la condición de vecino. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo el que viva en un municipio es vecino. ¿Por qué? Porque para ser vecino hay que estar empadronado. ¿Vale? Yo qué sé, yo me puedo tener un apartamento en Peñíscola y me voy allí a pasar 2 meses. ¿Soy vecino de Peñíscola? No. ¿Me podía empadronar? Sí.
pero si no me he empadronado, no. Luego, la condición de vecino te la da la inscripción en el padrón municipal. ¿Vale? Antes había otra tipología, ya ni me acuerdo, no le llega a ver, ¿vale? Antigua. ¿Vale? Pero ahora ya no hay ninguna duda. Si para ser vecino del municipio tienes que estar empadronado. Evidentemente, pues vivir en el municipio no estar empadronado. Pero, por lo tanto, vives allí, pero no eres vecino. Por lo tanto, vecino tenemos el artículo 15. Oye, no sé por qué, bro. No sé por qué. Vale. Porque mucha de la gente que trabajáis luego como auxiliares y tal, os ponen atención al ciudadano y hay que saber todo el rollo de los artículos 15, 16 y 17 de la ley de bases, porque lo preguntan mucho. ¿Vale? En los test, régimen local, siempre que haya algo de esta, ¿no? Entonces, bueno, pues toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que reside habitualmente. ¿Vale? Quien viva en varios municipios podrá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año. Y el conjunto de personas inscritas en el padrón constituye la población. Cuestiones que tenemos aquí, ¿qué tal? Hombre, en función, la población es una de las variables donde se establece la participación en los tributos del Estado. La población es una de los que otorga la condición del número de concejales del municipio. Luego, evidentemente, no le es ajeno al municipio o al ayuntamiento, a los políticos, la población que hay. ¿Vale? Porque en función de eso pasan cosas. Entonces, incluso a veces, mira, yo por ejemplo, participas en un consorcio y ¿cuánto pagan? 20 céntimos por habitante, por vecino. O sea que es una cosa que, bueno, pues interesa. Por tanto, los inscritos en el padrón municipal son los vecinos del municipio y la condición de vecino se adquiere por la inscripción en el padrón. ¿Vale? Acordaros de esto, porque esto es así. Lo mismo nos pasa con la ley de régimen local valenciana, la catalana, ¿vale? Bueno, es decir, al final se copian unos a otros y, claro, ser vecino de la Comunidad Valenciana en el municipio, pues te toca la condición de valenciano y lo mismo pues de catalán. Pues también lo mismo de extremeño y de andaluz, ¿vale? Pero bueno, son cosas que son así, pero que están así puestas, ¿vale? Pero lo importante es lo que marca la ley de bases. El padrón de habitantes. A ver, que aquí esto cae siempre, ¿vale? ¿Qué pasa con esto del padrón de habitantes? Pues que hubo ese Real Decreto Ley 6/2003 modificó el artículo 16. Yo aquí os dejo la redacción vieja y la redacción nueva, que se quita y que se pone. ¿Vale? En su momento, pues cuando esto ya no sea novedoso, pues lo quitaré y ya pondremos lo que hay. Pero posiblemente para que, bueno, se vean aquí cosas, pues que las tengáis claras. ¿Vale? Cómo está el tema así. Vale. Por tanto, ¿qué me interesa un poco aquí de todo esto? Vamos a ver el artículo. Lo otro era, a ver, lo pongo a veces para estudiar. Cuando tenéis que repasar un poco, pues a veces la cosa así visualmente se ve mejor. Yo entiendo que esto es, bueno, así lo veis y ahora lo miramos. El padrón municipal es el registro administrativo. El padrón es un registro donde constan los vecinos de un municipio y sus datos constituyen prueba de residencia. ¿Por qué? Porque tienes que residir, si resides en España, estás en un municipio. En varios, el que más tiempo, tienes que residir en uno. Y el domicilio habitual. ¿Vale? Las certificaciones de ese registro administrativo, como registro público que es, tienen carácter de documento público y fehaciente con los efectos administrativos que pertenezcan. Pues es importante. Este párrafo cae siempre. ¿Vale? La inscripción en el padrón municipal solo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley, que hemos visto antes, por el tiempo que subsista el hecho que la motivó y en todo caso deberá ser objeto de renovación periódica cada 2 años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración, no pertenecientes a un Estado de la Unión Europea o a Estados con acuerdos con el Espacio Económico Europeo o Estados que tengan un convenio de reciprocidad. ¿Vale? Por favor, este párrafo, o sea, los que habéis hecho test
¿y habéis hecho test de repaso de derecho local? Es decir, hay veces que cuando hagáis esos test diréis, hostia, es que esta pregunta la he hecho ya 1000 veces, se repite más que el ajo. Se repite más que el ajo porque está en muchos exámenes. Pasa con todas. Si cuando veis que se repiten preguntas, oye, pues prestad atención porque esas preguntas muy probable que os puedan salir. Pues son preguntas que se repiten porque en muchos exámenes caen. Y como las preguntas son aleatorias, extraídas de exámenes, pues bueno, ya os habéis dado cuenta los que habéis hecho un poco esto que sale. Lo que ocurre es que, bueno, igual sale con el artículo este sin actualizar, ¿vale? Si alguno vais haciendo y os sale, pues os agradecería que me hicierais un pantallazo, me digáis, oye, el test tal, si la crota o el test tal, intento de igual. Yo busco y cambio y lo voy arreglando. Si no, ya esto crece tanto que es imposible, ¿vale? Transcurrido el plazo señalado del párrafo anterior, será causa para acordar la caducidad de la inscripción que debe ser de duración periódica siempre que el interesado no hubiese procedido a tal renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa del interesado. ¿Vale? Tengamos esto claro. En la Comunidad Valenciana, bueno, viene a regular básicamente lo mismo. ¿Qué viene a decir de nuevo? A ver, bueno, la Comunidad Valenciana pues, puede apoyar en lo que es el apoyo técnico y económico para el mantenimiento de gestión de uso del padrón. También hay que remitir a efectos del Instituto Valenciano de Estadística para, bueno, pues estadísticas de población, etcétera, o al INE, evidentemente, que veis ahí. Pues yo qué sé, ni que decir tiene que los datos son confidenciales, que esto afecta a la Ley de Protección de Datos, la Ley Orgánica 318, que veremos en el tema 26, ¿vale? Y que evidentemente debe reservarse pues, el secreto pues, estadístico, ¿vale? Algo que normal, ¿vale? Aquí tenéis un poco lo que marca la Comunidad Catalana, que viene a ser igual. Y luego ya vamos a ver en cuanto al funcionamiento, bueno, básicamente antigua redacción del mismo, y ahora vamos con la nueva redacción que viene del artículo 128 de esa Real Decreto Ley 6/2023. Esquema en cuanto a esto. Competencia del Ayuntamiento, formación, mantenimiento, revisión y custodia. Como por medios electrónicos, asumiendo las limitaciones o entidades equivalentes, esto es nuevo, cabildos y consejos insulares, la gestión en caso de que los municipios tengan pocos recursos. El Estado, la Administración, suministrará la información necesaria, ¿vale?, para que funcione esto, porque evidentemente les interesa, y si el Ayuntamiento incumple sus obligaciones de mantenimiento, a través del INE se podrá llegar incluso a la ejecución subsidiaria, Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Y respecto al Instituto Nacional de Estadística, igual que hemos visto antes, se comunicará los padrones a este instituto a efectos de confeccionar la estadística de población, elaborar el censo electoral, que podrá remitirlos a otras administraciones con la periodicidad que se acuerde, ¿vale? Antes era trimestral. Más cuestiones sobre todo esto. Ya acabo. Está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda en 2020, es el de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Esto ha caído en exámenes. Y la gente dice, hostia, ¿qué? Sí. Entonces, acordaros de esto, ¿vale? La tontería está caído. Dice, aquí se crea el Consejo de Empadronamiento como órgano colegiado de colaboración entre la Administración General de Estado y las entidades locales en materia de padrón. El Consejo de Empadronamiento será presidido por el presidente del Instituto Nacional de Estadística y estará formado por representantes de las entidades locales. Que ha caído esto en test. ¿Vale? Funcionan primero en comisiones, ¿vale? Y desempeñan las siguientes funciones. Primero, elevar a la decisión de la persona que ejerza la presidencia del Instituto Nacional de Estadística la propuesta vinculante de resueltas discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre ayuntamientos, diputaciones provinciales o entidades equivalentes, cabildos, consejos insulares y el INE. ¿Vale?
Propuesta vinculante de resolución. Es un informe, acordaros, cuando habíamos esto, los informes, ¿vale? No serán vinculantes ni preceptivos. Bueno, pues en este caso, además de vinculante, es preceptivo, es vinculante. No te puedes decir. Y luego también, con carácter vinculante, informará sobre las cifras de población de los municipios españoles. ¿Quién le va a llamar la contraria? Pues claro, pues tiene que informar sobre esto. ¿Vale? Y establecerá instrucciones técnicas precisas para la gestión de los padrones municipales. Hay por ahí una orden, una resolución, no me acuerdo, a veces la pregunta la he visto ahí en algunas bases, sobre todo auxiliar, de funcionamiento de esto. Igual nuestra entrega pues la pongo ahí. En cuanto a los españoles en el extranjero, bueno, hay un padrón de residentes en el extranjero, se consideran vecinos del municipio que figura con derecho a sufragio, pero no se tienen en cuenta para determinar la población del municipio. ¿Vale? Sí. Rosana. Perdón, Óscar, es que me ha surgido una cuestión. El otro día estaba haciendo los test y salió una pregunta que decía que quién resolverá las discrepancias que surjan entre el Instituto Nacional de Estadística y la administración local. Y ponía que era el presidente del INE, ¿no? No sé. Sí, bueno, ponía eso. Y ahora veo, como veo aquí que pone elevar la propuesta vinculante Sí, pero digamos de que resolución, no entiendo el Consejo. entonces. Sí, el Consejo, perdón. El Consejo informará con carácter vinculante las discrepancias que hayan ahí. Es decir, a ver, el que manda es el INE. ¿Vale? Pero ellos como que proponen, ¿no? A ver, el Instituto Nacional de Estadística es al final el que manda. Entonces, entre el Instituto Nacional de Estadística y la población, digamos, los municipios, las provincias, las entidades que tienen gente, vecinos, que tienen gente yendo ahí, puede haber discrepancias. ¿Vale? Entonces, va a resolver el presidente del INE con informe preceptivo y vinculante del Consejo de Empadronamiento. Vale, ya está claro. ¿Vale? A veces hay veces que hay discrepancias, yo qué sé, pues sí, ocurre. Sí, está claro, gracias, Óscar. Hombre, Rocío, si ahora se llama Don Benito Villanueva, se ha cambiado de nombre. Porque antes era Don Benito Villanueva de la Serena. Si ahora pasa a hacerse así, pues realmente, aunque se parece bastante al nombre que habían, el nombre lo han cambiado. Bueno, yo qué sé, ya en eso no me meto. Hombre, los romanos ponían mejores nombres, pero ahí ya no tengo nada que decir. Pues porque ahí habrán leído o habrán siempre susceptibilidades y bueno, pues lo han puesto así, ¿vale? Bueno, pues lo que os decía, simplemente que retengáis aquí que cuando hablamos de esta cuestión es que... espérate un segundo. Pues mira, es que estoy mirando mi nota de aquí y veo que en la versión anterior, ¿vale? Quizá ponía porque elevar a la decisión del presidente del INE propuesta vinculante y ahora han quitado lo de elevar la decisión, ha quitado del presidente. Con lo cual, ahora lo que queda es elevar, a ver dónde está ahí, elevar a la decisión de la persona que ejerza la presidencia del INE. Venga, vale, puede ser presidente o presidenta, vale. Antes ponía del presidente. Bueno, cosas de perspectiva de género, un poco. ¿Vale? Bueno, nada, que es lo mismo que hemos dicho, Rosana. Lo único que ahora pues puede ser eso, presidente o presidenta o presidento, no sé. ¿Vale? Retener, cuando hablamos de españoles en el extranjero, podrán votar, pero no cuentan como población.
con lo cual no cuentan a efectos de lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? De las perras, de participación en tributos. ¿Por qué? Pues también se entiende que, bueno, si no vas y vives allí, pues tampoco es normal que se te tenga en cuenta los efectos de coste de mantenimiento de los servicios. Y ya por último, vamos a hablar de estatuto del vecino. Es decir, evidentemente ser vecino conlleva unos derechos y unas obligaciones. Y están recogidas en el artículo 18 de la misma, que es importante. En este caso, pues ser elector y elegible de acuerdo con la legislación electoral, participar en la gestión municipal, ¿vale? Podrá ser con carácter incluso, pues eso, interesado por órganos de gobierno cuando se requiera, ¿vale? Utilizar, de acuerdo con su uso, los servicios públicos municipales, acceder a los aprovechamientos comunales conforme las normas aplicables. Es decir, por eso ya veremos en el tema 13 el tema de la publicatio. Es decir, cuando yo presto un servicio público, tengo que reglamentarlo. ¿Por qué hay que reglamentarlo? Porque hay que decir en qué condiciones tiene que ser usado por los vecinos. Y tiene que regularse. Esto no se entiende, pero hay que hacerlo así. Contribuir con prestaciones económicas y personales legalmente previstas en las competencias municipales. Aquí os dejo, por ejemplo, cuando tuvimos en este caso el COVID, el artículo 11 del Real Decreto 26/2020, por el que se declaraba estado de alarma, decía de conforme hemos puesto en el apartado B tal de la ley 44 de junio, autoridades como delegadas podrán imponer en su territorial la red de prestaciones personales obligatorias que resulten imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la situación de emergencia motivada por esto. ¿Vale? Es decir, al final es cuando te cogen y te obligan a hacer prestaciones. Es decir, nosotros aquí no lo conocemos en municipios en los que estamos, pero hay otros en los cuales tienes que ayudar. Yo he visto, por ejemplo, si hacéis ahí clic en personales, tenéis el enlace a una ordenanza que me hizo gracia porque era una ordenanza que decía, oiga, hay que arreglar los caminos del pueblo. Pues somos 4 gatos aquí. Y el tío está obligado a arreglarlas, a prestar horas allí para arreglarlo. Y si no puede o no quiere, pues se le cobrará una tasa. ¿Vale? Y bueno, tenéis ese ejemplo ahí y el ejemplo que os he puesto en materia del COVID. ¿Vale? Lo digo porque, bueno, pues a veces por poner ejemplos de estas cosas, cuando estudiéis, que sepáis que si le dais ahí, si no se ha borrado, aparece la tasa esta. Espera, me voy a... Sí, sigue estando. Es una ordenanza de la prestación personal y de transporte. Por ejemplo, de construcción y conservación, mejora de fuentes y abrevaderos, de obra pública a cargo del ayuntamiento, pavimentación, reconstrucción y conservación, reparación de vías públicas, urbanas y rurales. Entonces, tiene que contribuir. Entonces, dices, bueno, pues si no contribuyes, pues hay una, no diré sanción, pero hay una, una tasa. Bien. Ser informado y a dirigir solicitudes a la Administración Municipal de acuerdo con el 105 de la cuestión, que ya vimos en su momento, ¿vale? También pedir la consulta popular en los términos que establece la ley, exigir, también es importante, la prestación y, en su caso, de servicio público en el supuesto de constituir una competencia municipal propia de carácter obligatorio. Este artículo, esta parte, la tenéis que ligar siempre cuando habléis del artículo 26 de la Ley de Bases del Régimen Local, que habla de los servicios mínimos obligatorios. Entonces, imagínate que tú llegas ahora y dices, ostras, es que tengo ya más de 20.000, pues tengo que tener, creo que era protección civil, ¿no? Uno de estos y tal, protección del medio ambiente. Oiga, es que esto no se hace, bueno, pues tienes la obligación de hacerlo. Entonces, tú puedes exigir que se haga, ¿vale? O que se preste o que se tal. Bueno, tener siempre ligado el artículo 18.1 letra G con el artículo 26 de la Ley de Bases. Ejercer la iniciativa popular en los términos del artículo 70 bis y aquellos otros que establezcan las leyes. Y luego la inscripción de extranjeros en el padrón municipal, la Seguridad Social, no constituirá prueba de su residencia legal en España ni le atribuirá ningún derecho que no le confiera la legislación vigente en materia de extranjería. ¿Vale? Deciros que también tenéis esto lo que yo tengo aquí, 25 de la Ley Régimen Local Valenciana, 43 de la catalana. Teníais que mirar en los demás que estáis en otra comunidad autónoma, allí tal. Bueno, pues esto conviene que lo tengáis también mirado para hacerlo. ¿Vale? Y establecer también que, aquí tengo el de Cataluña,
Y aquí está el de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, lo que os decía anteriormente, ¿vale? Y esto lo añadimos nuevo, el 70 bis 1, letra A. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la participación de los vecinos en la actividad, porque ya hemos visto anteriormente que el municipio era cauce de esa participación. Por lo tanto, tiene que establecerlos también cuando existan distritos, ¿vale? En dichas divisiones territoriales. La iniciativa popular se regula en el 70 bis 2 de la Ley de Bases del Régimen Local. Se requiere tener derecho de sufragio activo. Activo es poder votar, pasivos que te puedan votar, luego tener 18 años cumplidos, ¿vale? Y aquí ya hablamos de que el número de vecinos que pueden suscribir dichas iniciativas, ¿vale? Bueno, poco más. Es decir, aquí os pongo el esquema, ¿vale? Les aprueba el Pleno por mayoría simple con informe de secretario si procede de interventor. En municipios de gran población será el secretario general del Pleno y el interventor si procede, aunque la legislación autonómica podrá establecer cosa distinta, ¿vale? Y luego dice, ¿pueden estas iniciativas llevar incorporada propuesta de consulta popular? Sí. ¿Vale? La consulta popular, bueno, aquí sí se refiere mayoría absoluta y previa autorización del Gobierno de la Nación, ¿vale? Cosa, excepto lo relativo a la hacienda local. Y por último, todo esto viene establecido por el Real Decreto Ley, el 86/2023, luego miradlo porque puede surgir alguna novedad. En cuanto a la accesibilidad de los servicios públicos, bueno, pues hablamos. Las entidades locales deben adoptar medidas necesarias para facilitar esa accesibilidad, promoviendo el uso de tecnologías de la información, comunicación, y para ello, como no, hay que hacer planes que tengan el objeto de implementar esos mecanismos digitales, un portal de Internet de información a los vecinos y acceso a los servicios públicos digitalizados, y se debe publicar pues, información que se considere adecuada a este efecto en relación con los servicios públicos a los que se pueda acceder con este portal, ¿vale? Y en todo caso, pues, bueno, en municipios de menos de 20.000 habitantes, bueno, pues se prestarán, en este caso, como determine la normativa autonómica. Poco más. Pues bueno, ya lo siguiente es la organización municipal, que ya esto sí que lo vemos en la próxima clase.